¿Cómo están? Gracias por acompañarnos esta tarde, esta noche, esta mañana, dependiendo de la hora que usted vea este video. El relanzamiento del PAN coincide con un evento de Salinas Pliego en donde este deja entrever nuevamente que hay que ir por la presidencia de la República. El PAN anuncia que iniciará una etapa intensa de afiliaciones y lanza un grito que ha manejado no solamente Salinas Pliego, sino desde hace muchísimos años en voz de Kenia López Rabadán, en donde comienzan a hablarnos de patria, de libertad. Otra vez el concepto de libertad, patria, libertad, y por supuesto, algunos le dicen Dios, en fin. Mi querido Mercurio Cadena, vamos a platicar precisamente sobre estos temas. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, querido Jesús, muchas gracias por invitarme. Temas complejos. El PAN está en una encrucijada y creo que no necesariamente está tomando el mejor camino, pero bueno, ya lo platicaremos. Un saludo a tu auditorio también. Muchas gracias, querido amigo. Y por ahí comenzaría, oye, ¿cómo valoras estas decisiones que está tomando el PAN? ¿Qué nos dejan entrever? ¿Cómo vamos dándole forma a esto, oye? Pues mira, me parece que es un instituto político que está reconociendo, y eso es quizá una buena señal, está reconociendo la crisis en la que actualmente se encuentra. La nota ahí particular creo que es el tiempo que se ha tardado en reconocer. Y eso creo que es bueno, creo que eso es sano incluso para la vida política de México, que su sector conservador esté dándose cuenta de que no está siendo útil ni siquiera para representar los intereses que le son más cercanos. Y en ese sentido es evidente que necesitaban un cambio. Ahora, el tema es si este es el cambio que se necesitaba. Y yo creo que ahí no necesariamente están atinando mucho y creo que además no tienen demasiado margen de acción, Jesús. Y me explico, yo creo que uno de los más grandes problemas que tiene el PAN es que la dirigencia encargada de hacer este cambio es una dirigencia que tiene un poco las manos atadas. Lo que quiero decir es que la dirigencia actual del plan con Romero a la cabeza representa todo lo que el PAN debería dejar de representar para volver a ser una opción sensata para su electorado. Y ahí no tienen mucho que para dónde hacerse. Tendrían básicamente que renunciar al poder, buscar una transición interesante. Alguien tendría que organizarse al interior del PAN para eh, quitarlos del poder, ganarles la dirección, redireccionar al partido. Esa política interna no se ve con fuerza. ¿Y eso en qué deriva? Pues deriva entonces, querido Jesús, en que las modificaciones, los cambios que muy adecuadamente leen que son necesarios, no tienen el alcance ni la profundidad que deberían tener. Y no son más que meros arranques estéticos, cosméticos, que como lo haría quizá una empresa, ¿no? De esas que ya se instalaron en sus épocas pasadas, en sus glorias pasadas, pues de pronto creen que cambiando el logo ya están haciendo una reforma profunda y la verdad es que no, los partidos políticos no funcionan así. Eh, entonces me parece que es buena noticia para México que el PAN se esté dando cuenta de la crisis, es buena noticia que hayan roto su alianza con el PRI. Me parece que mientras la dirigencia sigue siendo la dirigencia que sea, no van a lograr la profundidad de los cambios que necesitan para recuperar el rumbo pronto, Jesús. Empezaría por ahí. Oye, esto que mencionas de la dirigencia cotada, ya nos lo explicabas de manera excelsa. Eh, ¿Cómo en un momento dado se le abre la puerta o se le puede llegar a abrir la puerta a la ultraderecha? Es decir, escuchábamos a Kenia López Rabadán replicar la misma frase que replica Salinas Pliego en cuanto puede, que replica Milei, que replica Laje, que replica Bascal, no en España. Es decir, está este panismo, estos, ahora sí que, perdón que lo defina así, creo Mercurio, pero una especie de cruda del neoliberalismo asumiendo una postura tal o es simplemente sobrevivencia también política, que digan, ¿sabes qué? Pues no tengo forma ya y prefiero que lleguen otros a tomar el control, pero seguimos nosotros aquí puestos para el business. Mira, la verdad es que ahí eh, yo creo, y lo platicamos alguna vez, a mí lo que me preocupaba de la derecha es que de pronto se dieran cuenta de que tienen mercado. Y justo tienen mercado tirándose a la extrema derecha. Y bueno, tendría sentido en términos estratégicos, independientemente de cuál fuera el punto de partida del PAN. Pero si hacemos un poquito de memoria y nos vamos a los orígenes del PAN, realmente este no es un movimiento tan extraño. Alguien podría incluso decir que están regresando a los orígenes. Hay que recordar que el panismo
con Gómez Morín y con todos los grandes fundadores, eh, ha tenido momentos excepcionales de liberalismo de derechas, ¿no? De social cristianismo, hay algunos grupos interesantes, pero el denominador común del PAN no es esa derecha moderada a la que medio nos acostumbramos en los últimos años, al menos en el discurso. Los orígenes del PAN realmente son nacionalsocialistas. El PAN surge como una opción, en términos muy pragmáticos, surge como una opción que aglutinaba a empresarios, a abogados, abogadas, a gente muy liberal que necesitaba un espacio para resistir los cambios del cardenismo. El panismo surge sobre todo como resistencia al cardenismo y a la resistencia a los planes quinquenales y la resistencia al proyecto popular del cardenismo, es decir, a todo lo que a esa gente le sonaba como corporativismo rancio. El PAN surge como una opción para estos, digamos, liberales clásicos y no tan clásicos, para aglutinarse en torno a lo que ellos consideraban los verdaderos valores de la nación mexicana. En ese sentido, lo que hacen Jesús es una especie de regreso al origen, pero hay que decirlo también, es un regreso bastante torpe, porque digamos, no basta con hacer referencia a las grandes figuras internacionales para poder hacer esto. El PAN, de hecho, me parece que un poco desperdicia una oportunidad histórica. Teniendo esa historia, teniendo esas raíces y teniendo esa postura política original, no había ninguna necesidad de cacarear a Vox ni a ninguno de los de extrema derecha europeos. Bastaba con que se fueran a su propia historia, que leyeran un poco de los grandes fundadores del PAN, sobre todo de las ramas más de extrema derecha que siempre ha habido, católicos recalcitrantes al interior del partido, y desde ahí construir una propuesta nacional. Creo que si hubieran hecho eso y se hubieran dejado apantallar menos por quienes hoy tienen los grandes escenarios en el mundo, habrían logrado algo más interesante, algo que apelaría más a esa clase conservadora mexicana que desde hace mucho tiempo se siente desamparada y hubieran logrado un planteamiento más interesante. Yo creo, volviendo un poco al tema de la sección anterior, Jesús, que deliberadamente no lo hicieron, porque voltear a ver hacia allá, a tus raíces, a, digamos, las nociones hasta medio radicales de democracia corporativa que en algún momento llegó a tener el PAN, pone en riesgo a la dirigencia, Jesús. Entonces, incluso en la dirección que decían tomar, que por supuesto no estoy de acuerdo, pero me parece que se quedan a medias tintas, incluso, insisto, en la dirección que ellos mismos han decidido tomar. Hubieran podido perfectamente recuperar el pasado de extrema derecha del PAN para poder plantear este eslogan con mucha más fuerza y sobre todo con mucho más resonancia mexicana. Yo creo que decidieron no hacerlo porque eso hubiera sido una especie de tiro en el pie para el, la dirigencia actual. Y aquí el llamado es muy sencillo: recuperan las raíces democráticas del PAN, a ver quién es el guapo que los organiza al interior, porque no se ven liderazgos de ningún tipo, para que por fin desplacen este liderazgo y se vuelvan una opción seria. Mientras eso no suceda, pues felicidades, por fin se dieron cuenta, el cambio que plantean es cosmético, no les va a dar para mucho. ¿Por qué se tardaron tanto, creo Mercurio? ¿Por incapacidad, por cinismo, porque pensaron o creyeron que les daba con esto? ¿Y tú cómo lees su relación con la gente? Porque ahora Jorge Romero incluso promete iPhones, ¿no? Rifar iPhones para que la gente se afilie. ¿Cómo sientes la relación de este panismo con la gente, con el mexicano, mexicana de a pie? Yo creo que se siguen tardando mucho y los pasos que han dado son bastante tibios, tímidos, porque los costos de asumir las verdaderas acciones de una reformulación panista son muy profundos, Jesús. Al final, al PAN también se lo carcomió el neoliberalismo. El panismo serio, el panismo católico de extrema derecha, no es neoliberal. Es conservador con todo lo que eso implica. O sea, lo que ellos proponen, y por eso es que coquetearon durante tantos años con el fascismo europeo, es un proyecto nacional de unidad en torno a los valores que ellos consideran los valores mexicanos. Y esos valores, pues son los valores católicos, nacionalistas, incluso un poco de lo que se llegó a heredar del sistema de castas, pero con otros nombres que existía en México en la época novohispana. Eh, eso es un poco la traducción mexicana de lo que está detrás de Dios, Patria y Familia, ¿no? Que es esta manera de asimilar este eslogan de extrema derecha internacional. Eh, Dar ese paso completo es muy costoso, Jesús, insisto. Hay mucha gente al interior del PAN a la que eso no le conviene.
porque el PAN también se neoliberalizó. Y hay sectores al interior del PAN, en específico quienes hoy tienen la dirigencia, que no se verían beneficiados con un verdadero cambio a los orígenes, por más que eso implicara mucha más representatividad. ¿Tú ves influencia, ya en parte nos lo decías, pero más que influencia, tú ves una participación ya activa de las ultraderechas del mundo en México, o todavía no sientes que haya ese vínculo directo con Vox, con Milei, con todos estos personajes? De la vida democrática al interior del partido que en este momento pues amenazaría los intereses de la dirigencia. Por eso lo único que pueden plantear, y eso es lo que llegaron a hacer en su gran evento, es un cambio cosmético. No les va a dar para más mientras el panismo de cepa, sea de extrema derecha o sea esta socialdemocracia minoritaria y excepcional en la historia del PAN, pues se organice y vuelva a ser relevante. Y todo apunta a que esto no es así. Personas que a lo mejor hubiéramos pensado que podrían empezar a liderear sectores al interior del panismo con las características que hemos mencionado, pues los vimos ayer muy contentos con este cambio de imagen. Entonces, digamos, creo que es eh, un paso en el camino adecuado, pero la crisis profunda que vive el PAN es tal que no alcanza para hacer una verdadera reformulación. No, hay gente a la que no le conviene que el PAN deje de ser esta marca neoliberal que hoy es y empiece a ser la organización de derechas y extremas derechas que a lo mejor lograría un poquito más de representatividad en el país. Oye, Salinas Pliego. Salinas Pliego se aparece en un evento con motivo de su cumpleaños, en donde la gente, bueno, era obvio, son sus empleados, le gritaban presidente, presidente. Él asegura, ¿no?, que falta convencer a mucha gente y abre nuevamente sus cartas, ¿no?, al respecto. ¿En dónde encuadramos a Salinas Pliego con el caso del PAN? Y agregaría un tercer factor, Eduardo Verástegui, que critica al PAN por utilizar esa frase al considerarlos como una derechita cobarde. ¿En dónde ubicamos estos personajes en este entorno? A Salinas Pliego me parece que como parte del cambio cosmético, me parece que hace todo el sentido con el cambio, casi es un cambio que fue mandado a hacer por él. Y me parece que muy probablemente lo que estamos viendo es la adecuación del PAN como la próxima plataforma política del señor Salinas Pliego. Se le está haciendo su organización ad hoc. Lo cual, digamos, se sabe públicamente que yo no, no, pues no me gusta esa opción política. Y por lo tanto digo sin pelos en la lengua que qué bueno, porque me parece que es un error que se alineen en torno a Salinas Pliego y a esta derecha descafeinada, poco seria, más mercadológica, sin mucha idea de lo que se tiene que proponer en lo económico más allá de seguir las pautas que no le han servido a este país. Es una buena noticia para Morena y para los que estamos por una república más popular, porque básicamente significa que siguen a la y no tienen cuadros. Si de verdad este tipo es lo suficientemente valioso como para destacar en las filas de las derechas de esta manera, es porque de verdad tienen una crisis de cuadros brutal. Si esto es lo mejor que tienen, yo lo único que destacaría es eso, es una buena noticia para la izquierda. Entonces yo ahí lo pondría, están alineándose con lo mejor que tienen y eso es una mala noticia para ellos, porque si esto es de verdad lo mejor que tienen, están fritos. Y bueno, Eduardo está muy confundido. Eduardo creo que eh, es un tipo interesante en cuanto a histrionismo, eh, pero la verdad es que no le veo mucho más que eso, Jesús. No convence ni a los suyos. Y eso es lamentable. Cuando no tienes eso, la verdad es que no tienes mucho más que decir. La verdad es que Eduardo es relevante porque pues, fue un actor de cierta fama que aprovechó esa plataforma y a partir de ahí ha dicho cosas medio polémicas. Pero no es un buen cuadro político. No organiza ni una kermés en su colonia, Jesús. Entonces, la verdad es que es muy irrelevante más allá de lo que los medios lo han inflado. Pareciera interesante en la medida en lo que pare- da la apariencia de plantear cosas de una derecha más seria, etcétera. Pero la verdad es que mientras esa derecha asuma que su seriedad es decir cosas polémicas y no organizar y representar a sus sectores, y de verdad hacer trabajo de campo y volver otra vez a ser sectores católicos, o sea, trabajar de verdad la vida democrática de este país, son garbanzos de bastante comunes. Nada más alejado de una que de un garbanzo de libra que el señor Eduardo Verástegui.
Oye, y en ese punto entonces, Morena puede estar tranquila, corre un riesgo en un momento dado de confiarse ante este fenómeno como tal. Mira, yo creo que nunca debes estar tranquilo en política, en general, independientemente de qué es lo que esté sucediendo. Em, no creo que esto necesariamente ponga en un riesgo adicional a los que ya de por sí existen al interior de Morena. Em, Creo incluso que hasta los tiempos globales nos benefician un poco en términos como de riesgo, Jesús, porque el hecho de que se estén alineando con Salinas Pliego en este momento, en el que esa clase de figuras tipo Milei se están desinflando a lo largo y ancho de todo el planeta, los pone en un contratiempo muy fuerte en términos políticos que les va a jugar en contra, además de las deficiencias propias del personaje en sí mismo, ¿no? Entonces, en términos pragmáticos, yo no veo demasiado riesgo en lo que vimos ahora del PAN. No creo que esto represente ninguna clase de reorganización ni de reestructuración que los haga más potentes, que los haga más peligrosos en términos de disputa por el poder. Me parece que esto más bien viene a consolidar un modelo político nacional en el que la oposición relevante está al interior de Morena mismo y no en el PAN. Y no veo señales de que esto vaya a cambiar pronto, la verdad. Si yo viera algún liderazgo joven, con un cierto sentido político, que estuviera construyendo alguna especie de segmentación territorial con las capacidades de alcanzar a nivel nacional, que estuviera planteando una agenda nacional con algún sector empresarial que más o menos estuviera de acuerdo, si yo estuviera viendo alguna alianza con los sectores más recalcitrantes del catolicismo mexicano, diálogos, por ejemplo, con los sectores conservadores del ahora nuevo cristianismo que ya es muy relevante en el país, entonces diría, ojo, ¿no? Ahí están pasando cosas. Pero no hay nada de eso, Jesús. Hay un tipo que es dirigente nacional del partido de oposición que se asume más importante del país, que ya no lo es tanto, porque parece que más bien lo es Movimiento Ciudadano, que se siente lo suficientemente buen orador como para no preparar su discurso reinaugural de su partido, que con una mano en un bolsillo se puso a regañar a su militancia y de paso a todos los demás, y que cree que con eso es suficiente para replantear una opción política nacional. Entonces, pues no es gente seria, afortunadamente. Oye, finalmente, que Mercurio, aprovechando este tema que nos planteas, al interior de Morena, hay una derecha disfrazada de guinda al interior de Morena. Mira, es todo un tema. Yo de pronto creo que hay que como un buen plomero, ¿no? Hay que escoger las herramientas en función del problema que se quiere resolver. Luego hay gente que quiere resolver todo a martillazos porque es la herramienta que conoce. Y yo creo que hay herramientas para resolver distintos temas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque al final los conceptos de izquierda o de derecha se pueden pensar justo como herramientas, ¿no? Herramientas que sirven para explicar cosas en este caso. No estoy muy seguro de que esa siempre sea la mejor herramienta para explicar lo que pasa en Morena, porque creo que hay una dinámica populista que plantea el dilema más bien entre élites y pueblo, ¿no? Creo que es ese dilema, esa tensión política, es mucho más relevante, mucho más útil como herramienta si lo que queremos es explicar lo que sucede en Morena. Por supuesto que es posible aplicar las categorías de izquierdas y derechas. Y sí, habrá personas que, digamos, hay incluso, hay un sector importante de personas que se asumen socialistas en el interior de Morena, y hay otras personas que más bien se asumen liberales, liberales de derecha, ¿no? Dependiendo incluso del estado, pues abiertamente conservadoras al interior de Morena, pero digamos, cohesionadas a partir de la idea de que hay un proyecto nacional por el que vale la pena luchar y entenderse, ¿no? Digamos que ese, en el mejor de los casos, es el ideal aglutinador. Creo que obtenemos más información y logramos entender un poquito mejor qué es lo que pasa con Morena, con categorías distintas a izquierdas y derechas. Y ahí habría que ver quiénes están por una república verdaderamente democrática, popular, y quienes más bien, por ejemplo, coquetean más con un corporativismo de élites, más quizá a la usanza del viejo PRI, y ahí podemos empezar a notar
diferencias importantes de las oposiciones que se dan al interior de Morena, que en todo caso es una oposición, es una dinámica de oposición mucho más inteligente que la que estamos viendo con el PAN, ¿no? Hay confrontaciones, pero son confrontaciones que hoy parecen ser un poco más estratégicas, a pesar de lo escandalosas y de las burdas que pueden llegar a ser. Si las comparas con las de la casa de enfrente, son la elegancia hecha política. Entonces, por ahí creo que van las tensiones de lo que viene para Morena y de la oposición políticamente relevante de los próximos años, Jesús. Yo el gran riesgo que veo en todo esto, y veo algunas señales preocupantes, fuera de Claudia, me parece que Claudia es una gran dirigente que ha mantenido abierto tanto como se ha podido el ciclo popular, es justo ese. Me parece que el gran riesgo y la gran tensión entre oficialismo y oposición en los próximos años va a ser entre quienes quieren cerrar el ciclo democrático y popular que se abrió recientemente y volver a una dinámica elitista, aunque sean nuevas élites. Claro. Ahí es donde va a estar el gran conflicto de Morena durante los próximos años. Y por cierto, del país, porque en la medida en que la oposición ofrezca esta oposición, me parece que están políticamente muertos. Mi querido Mercurio Cadena, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos, hermano. Gracias a ti, querido Jesús, y también gracias al auditorio ahí que me aguanta cada determinado tiempo.